Capítulo 21. ¿Este es el objeto?, preguntó Dumbledore mientras el profesor Snape dejaba flotando el collar maldito sobre el escritorio del director. Hagrid le había informado a Dumbledore de lo que había presenciado al regresar de Hogsmeade. El director había ido a la enfermería para ver a Susan Bones en persona justo después de informar a la tía de la joven sobre el incidente. Madame Pomfrey no sabía cómo tratar a la chica, y Harry Potter se había negado a regresar a la torre de Gryffindor. Se mantuvo al margen, pero no se iría. Dumbledore estaba realmente preocupado por la mirada feroz del joven, pero ahora no era el momento de seguirle dando vueltas a la ira a Harry. Esto es lo que Potter le trajo a la profesora McGonagall. Sí, la chica de Bones tiene suerte de seguir viva. Hay una maldición muy poderosa sobre esta maldita cosa. Varias, de hecho. Literalmente, late con magia oscura, dijo Snape sin emoción. Dumbledore agitó su varita sobre el collar en varios patrones intrincados, observando con interés cómo aparecían runas brillantes en diferentes partes de la elegante pieza de joyería. Tienes razón, le dijo Dumbledore a Snape, quien ahora rondaba cerca de la ventana del observatorio al fondo de su despacho. Este collar tiene más de una docena de maldiciones destinadas a causar una agonía severa al portador antes de morir. La señorita Bones tiene suerte de que solo le rozara la piel. ¿Tienes alguna idea de dónde pudo haber salido? Potter dijo que Bones fue al baño en las 3 escobas y salió con él. Creía que la habían sometido a la ley Imperius y que la habían enviado a entregárselo a alguien aquí en el castillo. Afirmó que se puso violenta cuando la interrogaron sobre el paquete que llevaba, dijo Snape con frialdad, observando al director. Creo que te lo traía. ¿Seguro que crees que el joven Malfoy está detrás de esto?, preguntó Dumbledore, girándose para mirar a Snape. Snape estaba erguido mientras miraba fijamente los ojos azul claro del director. Sí, aunque me desconcierta cómo lo logró. Sé que estuvo detenido con Minerva todo el día. Además, está un poco aislado en su casa. No creo que confíe ni en Crabbe ni en Goyle para entregar esto ni para plantarlo. Parkinson haría con gusto lo que Draco le pidió, pero no creo que dependa de ella, explicó Snape. Un rompecabezas muy interesante. Otra posibilidad es que hubiera agentes en Hogsmeade trabajando a las órdenes de Voldemort. Puede que el joven Malfoy no tuviera nada que ver, sugirió Dumbledore. Es posible, admitió Snape, pero no lo creo. Y, por desgracia, no tenemos nada que demuestre que el señor Malfoy estuvo realmente involucrado en esto, dijo Dumbledore. Snape gimió. Y si lo hiciéramos, dijo Snape con un tono cortante. Si pudiéramos demostrar que Malfoy estuvo involucrado de alguna manera, ¿qué pasaría entonces? ¿Lo perdonarían? ¿Le darían un tirón de orejas y lo castigarían? ¿O finalmente se darían cuenta de que es un peligro para el resto de los estudiantes y para ustedes mismos y lo entregarían a las autoridades? ¿Lo condenarían por sus crímenes? Dumbledore bajó la cabeza con cansancio. ¿Cuándo exactamente perdiste la fe en la humanidad?, preguntó. Nunca tuve ninguno, espetó Snape. Y tu negativa a escuchar mi advertencia me asegura que nunca sufra la maldición de la iluminación repentina. Dumbledore meneó la cabeza y se volvió hacia el collar maldito. ¿Crees que puedas identificar estas maldiciones para que podamos revivir a la señorita Bones?, preguntó el director. Tomará algún tiempo, dijo Snape, con el tono aún cortante en su voz. Por favor, ponte a ello ahora mismo. Yo daré clases mientras trabajas en ello. ¿Quieres que no enseñe?, preguntó Snape aturdido. Deseo que encuentres la manera de ayudar a la señorita Bones, dijo Dumbledore con insistencia. ¿Pero podrías hacer esto? Quiero ver con mis propios ojos por qué insistes tanto en que hay que encargarse del señor Malfoy. Si es como dices, quizás debería dedicarme un tiempo a comprobar por mí mismo si Draco no tiene remedio. Si de verdad está detrás de este ataque, sin duda intentará provocar a Harry para que se pelee con él y lo expulsen del colegio. Dudo que lo haga en mi presencia. Creo que depende más de la confianza que tenga, dijo Snape con pesadez. Alves, no intentes usar legeremancia con el chico. Bellatrix le enseñó durante el verano. Es bastante bueno. Gracias por el consejo, viejo amigo. Acosar. Harry se giró y encontró a Amelia Bones parada detrás de él, luciendo muy preocupada. Hola, murmuró Harry.
La señora Pomfrey me dijo que está estabilizada. No despertará, murmuró Harry. Sostenía la mano de Susan, observándola descansar. Su pecho subía y bajaba con regularidad. Sus párpados se movían suavemente mientras dormía. Lo intenté, tranquilo, Harry, dijo Amelia, sentándose en el borde de la cama de Susan para mirar a Harry. Sé que no es culpa tuya y que intentaste ayudarla. Harry no dijo nada. Permaneció sentado, sosteniendo la mano de Susan, frotándola suavemente. Amelia lo observó y se le partió el corazón. Estaba encantada de ver cuánto se preocupaba Harry por Susan. Y, sin embargo, parecía que bastaba con que uno de ellos saliera herido o casi muerto para que Harry o Susan se dieran cuenta de lo mucho que el otro significaba. Me han dicho que tu entrenamiento está progresando y que dejaste de jugar al Quidditch. Estaba demasiado ocupado y no teníamos tiempo para estar juntos, interrumpió Harry a Amelia. Ni siquiera podíamos hacer la tarea juntos. Eso es muy altruista de tu parte. Amelia sonrió, girándose para mirar el rostro sereno de Susan y notando que su sobrina parecía hacer una mueca de dolor. La señora Pomfrey dice que no puede hacer más por ayudarla, dijo Harry, con la voz como un susurro en el viento. Dice que Susan todavía tiene dolor y que su cerebro apagó su cuerpo por sobrecarga. Harry, tengo que preguntarte qué pasó. Harry le contó a Amelia con todo el detalle que pudo recordar sobre lo ocurrido esa tarde. Amelia escuchó atentamente, tomando notas mentales para investigar en cuanto se fuera. Cuando Harry terminó, parecía que estaba reprimiendo su ira. Voy a averiguar quién hizo esto, Harry, prometió Amelia. Será mejor que lo hagas antes que yo, dijo Harry, y volviéndose para mirar a la tía de Susan por primera vez desde su llegada, con sus ojos verdes encendidos de furia fría, porque voy a matarlos. Amelia se estremeció ante las palabras de Harry. Harry se volvió hacia Susan, le levantó la mano con mucha delicadeza y la besó. Amelia notó la mezcla de emociones en el rostro del adolescente. Estaba destrozado. La rabia, la ansiedad, el remordimiento y un profundo afecto luchaban por controlarse en sus ojos mientras observaba el cuerpo en reposo de Susan. De repente, el jefe del departamento de aplicación de la ley mágica pensó que Harry Potter no había lanzado una amenaza fingida por la ira. Había tomado lo que le había sucedido a Susan como un ataque a su familia, e iba a buscar venganza. Ella se llenó de orgullo y se marchitó de miedo a la vez. Bueno, tengo que irme. Sé que Susan estará bien cuidada, pero cuento con que me avises de cualquier cambio. Harry asintió. Sé que quieres estar a su lado, Harry, pero quiero que recuerdes que tienes responsabilidades. Susan no querría que te olvidaras de tus otros deberes. Harry asintió de nuevo, y Amelia supo que, aunque la oía, en realidad no la escuchaba. Con un suspiro, se levantó de su asiento y le dio una palmadita en el hombro a Harry antes de irse con el corazón apesadumbrado. Sabía que las cosas iban a ser difíciles para Susan desde que Harry llegó a su vida, y esperaba que Susan saliera herida, sobre todo después del ataque a su casa. Pero esperar tales cosas no te preparaba para cuando finalmente sucedieran. Para la hora de la cena, todo Hogwarts estaba al tanto de lo que le había sucedido a Susan Bones. Los amigos de Susan, menos Harry, estaban sentados juntos en la mesa de Ofrepub, sin comer. Estaban poniendo al día a Hermione y Isaac sobre los acontecimientos del día. Durante la conversación, Ron observó una tensión muy palpable entre Zack y las chicas del grupo, especialmente Hermione. También notó que Hermione estaba sentada lo más lejos posible de Zack, y ninguno de los dos se miraba. ¿Y simplemente la levantaron por los aires?, preguntó Hermione. Gritando, confirmó Lavender, como si la estuvieran torturando. Luego se desmayó y cayó al suelo. Fue entonces cuando apareció Hagrid. ¿Por qué no la aturdieron?, preguntó Zack. Quienes presenciaron la persecución solo pudieron encogerse de hombros. No lo había pensado, dijo Hannah suavemente. Es como nos dijo Harry. En el calor del momento, no siempre se puede pensar con claridad, señaló Neville. ¿Saben qué pasó? ¿Podrá Madame Pomfrey curarla?, preguntó Hermione con voz preocupada. Neville se encogió de hombros. No nos dejaron entrar a la enfermería. Harry ha estado allí desde que volvimos.
Si alguien lo supiera, sería él. Estaba muy conmocionado, dijo Ron en voz baja. Fue tan, que ni siquiera sé cómo describirlo. Surrealista. Lavender suspiró, aferrándose al brazo de Ron con más fuerza. Todos hemos hablado de la guerra y todo eso, pero no sabemos si esto tuvo algo que ver con la guerra, dijo Zack con vehemencia. Podría haber sido una broma pesada. ¿Estás loco?, espetó Hermione. Las bromas no suelen estar hechas para matar gente. ¿Cómo sabes que la habrían matado?, argumentó Zack. Podrían parar ya, siseó Hannah. Nuestro amigo está en la enfermería ahora mismo. Y que conste que, sea lo que sea que esté maldito ese collar, está destinado a matar, Zack. McGonagall nos lo dijo. Zack apartó la mirada con timidez, y Hermione también apartó la suya. El silencio se cernió sobre el grupo mientras a su alrededor, el resto de los estudiantes seguían con su vida como si nada hubiera pasado. Entonces, ¿quién crees que está detrás de esto?, preguntó Hermione tras un largo silencio. Habría dicho mortífagos, suspiró Ron, pero no me parece correcto. Si iban tras Susan, ¿por qué no le entregaron el collar por lechuza o algo así? Ella insistía en que tenía que entregárselo a alguien. Harry, se preguntó Hermione, estaba allí. Si hubiera sido por él, podría habérselo dado ahí mismo, dijo Lavender. No, se lo llevaba a alguien dentro del castillo. ¿Pero a quién?, preguntó Hannah. Casi al unísono, los 6 adolescentes giraron la cabeza para mirar hacia la mesa principal donde los profesores estaban sentados comiendo y observando a los estudiantes. ¿Crees que podría haber estado destinado a alguno de los profesores?, preguntó Lavender en voz muy baja. Ninguno de los otros respondió, pero todos y cada uno de ellos miraron al profesor Dumbledore, que disfrutaba bastante de su pollo mientras escuchaba lo que la profesora McGonagall le estaba diciendo. Cuando terminó la cena, los Gryffindor se despidieron de los amigos Hufflepuff y comenzaron a subir las escaleras. Hermione, preguntó Ron con cautela. ¿Estás bien? No quiero entrometerme, pero parecías muy enfadada con Zack. Lavender se tensó y le dio a Ron un apretón de manos como advertencia. Ron miró a su novia con curiosidad y ella negó levemente con la cabeza. No es nada, Ron. Gracias, pero puedo encargarme, dijo Hermione con un tono cortante. No es nada, dijo Neville detrás de ella. Parecías a punto de estrangularlo. Se pelearon. En serio, no es nada de lo que deban preocuparse, insistió Hermione, irritada. Ya está solucionado. Hermione, somos tus amigos y no nos gusta verte molesta. Anda, ¿qué pasa?, insistió Neville. Bien, espetó Hermione, volviéndose hacia Neville, quien saltó hacia atrás como si temiera que Hermione lo golpeara. ¿Atrapé a Zack engañándome? ¿Qué?, preguntó Ron, sin parecer enojado. Lo mataré. Déjalo en paz, dijo Hermione, girando sobre sus talones para encarar a su mejor amiga. No te metas. Yo puedo cuidarme sola y quiero que no se metan en mis asuntos. Con eso, la bruja de pelo espeso pasó pisando fuerte junto a ellos hacia la sala común, dejando a Ron y Neville mirándola estupefactos, mientras Lavender simplemente observó a su nueva amiga marcharse furiosa. Bueno, escúchenme, dijo Lavender, volviéndose hacia Ron y Neville. Es admirable que ambos quieran proteger a Hermione, pero ella tiene que lidiar con esto a su manera, a su tiempo. Así que, por el bien de Hermione, juren que lo dejarán así. Pero él, empezó Ron. Lavender lo miró fijamente. Ron Weasley, te digo que si te importa algo tu amiga, la respetarás lo suficiente como para hacer lo que te pide y dejarlo todo en paz. Ron y Neville se miraron y luego asintieron. Ron sintió una opresión en el pecho. Quería mucho a Hermione y odiaba no poder ayudarla. Sin embargo, cuanto más lo pensaba, dudaba que darle una paliza a Zack la hiciera sentir mejor. Probablemente, tampoco lo haría sentir mejor a él. Además, Zack era amigo de Hannah y Susan, y Ron no quería causar problemas en la relación de Harry y Neville. Bien, Lavender sonrió suavemente. Sé que ambos quieren intentar arreglar las cosas, pero esto no es algo que puedan arreglar. Y además, simplemente estar ahí para Hermione cuando esté lista para hablar es mucho mejor que hacerle una nueva mamada a Zack. Creo que tienes razón, dijo Neville.
Hermione no querría que nos metiéramos en problemas por esto, y creo que es posible que tenga algo más apropiado para él. Creo que ahora mismo estará un poco más preocupada por lo que están pasando Susan y Harry, dijo Ron crípticamente. Draco Malfoy yacía en su cama, mirando el dosel. Las cosas no iban según lo planeado, y cada fibra de su cuerpo temblaba de miedo. Su primer intento por completar su misión fue un fracaso rotundo. Draco estaba seguro de que la noticia pronto llegaría a su nuevo amo, si es que no lo había hecho ya. Draco no era tan ingenuo como su madre creía. Siempre supo que la única razón por la que el Señor Tenebroso lo había reclutado en las filas de los mortífagos era para castigar a su padre por su fracaso en el ministerio la primavera anterior. Pero Draco quería servir al Señor Tenebroso. Lo había deseado desde que tenía memoria, porque tenía la firme intención de convertirse en la mano derecha de Lord Voldemort. Deseaba demostrar, sin lugar a dudas, que era el segundo mago más grande de la historia. Ahora era su oportunidad, y no había tenido un buen comienzo. Su plan era pobre y mal concebido, un intento desesperado por triunfar. El cómplice que había elegido, a falta de una palabra mejor, era un auténtico incompetente, y había sido un idiota al pensar que el collar habría entrado en el castillo sin ser detectado hasta que llegó a manos de Dumbledore y mató al viejo idiota. Peor aún, había despertado las sospechas de su enemigo mortal, Harry Potter. Maldito sea el chico, seguramente ya le pisaba los talones, y Draco no dudaba que Potter acabaría descubriendo la verdad y lo arruinaría todo. Draco odiaba a Potter y a sus amigos más que a nada. Potter siempre se las arreglaba para resolver cualquier complot que se tramara para restablecer el orden en el mundo mágico. Draco había oído los rumores que rodeaban a Potter y sus amigos, pero a diferencia de los demás ingenuos de Hogwarts, Draco era capaz de discernir la verdad y comprender con claridad lo sucedido. Draco sabía que Potter, de hecho, se había enfrentado y matado al basilisco de Slytherin en su segundo año. Durante todo el quinto año, supo que Potter decía la verdad sobre el regreso del Señor Tenebroso. Draco no podía decir que lo hacía odiar tanto a Potter, pero cada año, ese odio crecía, al igual que la leyenda de Potter. Draco anhelaba ver caer al gran Harry Potter y que su leyenda se convirtiera en polvo, y tal vez se lo vería suceder, si tan solo pudiera completar su tarea. Draco todavía tenía su plan, y varios otros planes que eran más o menos respaldos si no podía reparar el maldito gabinete. Su tarea ya era difícil, pero ahora el profesor Snape lo acosaba, rogándole que le permitiera ayudarlo. Draco no iba a dejar que Snape lo ayudara. Sabía que Snape se llevaría todo el crédito y lo haría quedar como un niño idiota ante el Señor Tenebroso. Pero ahora, Potter sabía que algo estaba pasando, y Potter y sus amigos no podían evitarlo. Siempre tenían que intervenir. Para colmo, la prostituta de Potter había sido lastimada. Draco en realidad agradecía que Bonnie solo hubiera resultado herida. Si hubiera muerto, Potter se habría concentrado muchísimo en averiguar quién estaba detrás de todo. Draco sabía que podría vencerlo fácilmente en un duelo, pero Potter probablemente no levantaría su varita, lo atacaría como a un pagano, y Draco no era experto en lucha Muggle, y Potter no iba a enfrentarse a él sin su zorra sangre sucia y ese idiota traidor a la sangre. Y ahora el grupo de discípulos de Potter había crecido. Era una situación muy precaria para Draco, pero eso no era lo peor. Draco dudaba cada vez más de si podría llevarlo a cabo. No tenía ni idea de si realmente podría matar a Albus Dumbledore. Estaba seguro de que el viejo idiota merecía morir, pero no sabía si realmente sería capaz. Dumbledore tenía esa reputación por algo. Era anciano y poseía un vasto códel de conocimientos del que sacar partido en una pelea. Y, por mucho que a Draco le costara admitirlo, era brillante. Draco tuvo que ser muy creativo para cumplir su misión y acabar con la vida de Dumbledore como se le había ordenado. Draco suspiró profundamente y golpeó la cama con el puño. Necesitaba descansar. Necesitaba comer y descansar. Ya se sentía un poco perdido y el trabajo lo estaba agotando. Necesitaba estar en su mejor momento para cuando llegara el momento. Si fallaba un poco,
Draco sabía que no tendría ni la más remota posibilidad de vencer al director. En cuanto a Potter, Draco sabía que tendría que intentar aparentar ser el mismo para no levantar más sospechas. Si Potter siquiera pensara, por un segundo, que Draco actuaba de forma diferente, su atención se centraría únicamente en el príncipe de Slytherin, y Draco no necesitaba más interferencias. El señor tenebroso esperaba que fracasara, y Draco tenía toda la intención de sorprender a su amo y a su lamentable madre, y matar al director de Hogwarts él solo. Pasaron 2 semanas y Hogwarts empezó a cambiar con la llegada de la Navidad. Hagrid había entregado los tradicionales 12 árboles de Navidad, y en general, el castillo se volvió más alegre en todos los pasillos, salvo en el ala del hospital, donde Harry Potter pasaba casi todo el tiempo posible sentado junto a su prometida. Amelia Bones había venido de visita varias veces, al igual que los amigos de Harry y Susan. Hermione era la que más a menudo estaba allí, y ella y Harry habían pasado muchas horas hablando o haciendo sus tareas mientras Harry sostenía la suave mano de Susan entre las suyas, esperando a que se despertara. Hermione les había expresado al resto de sus amigos lo preocupada que estaba por Harry y su temor por lo que pudiera hacer de él si Susan no lograba sanar. Ron confiaba en que Harry estaría bien, pero Hermione argumentó que, hasta que conoció a Susan, Harry no había experimentado realmente lo que era el amor. Si se lo arrebataban de esa manera, Hermione temía por la cordura de su amigo. En ese momento, Harry estaba sentado en una silla junto a la cama de Susan, tomándole la mano como siempre, y le hablaba, manteniéndola al tanto de lo que sucedía en la escuela. Empezaba a hacerse tarde, y Harry calculó que quizás le quedaba 1 hora antes de que Madame Pomfrey lo echara como siempre. La puerta de la enfermería se abrió y Harry levantó la vista con curiosidad al ver entrar a Zack. Zack era el único que aún no había visitado a Susan. Harry tenía una buena idea del porqué gracias a sus conversaciones con Hermione. Sabía exactamente lo que había ocurrido ese día en Hogsmeade, pero en realidad no le importaba. Después de hablar con Hermione, le había prometido que dejaría que ella se encargara, y Zack había mantenido un perfil bajo estas últimas semanas. Harry notó que Zack se acercó con mucha cautela. Hola Harry, dijo cuando estuvo lo suficientemente cerca como para hablarle en voz baja. Zack, dijo Harry sin mirar al exnovio de Hermione. ¿Cómo está? Hannah me dijo que seguía dormida, pero que creía que se veía un poco mejor. Intentó Zack. Nada ha cambiado. Sigue sufriendo mucho dolor y su cuerpo prácticamente se ha paralizado. Madame Pomfrey dice que alguien está examinando el collar e intentando averiguar con qué estaba maldito. Ojalá puedan curarla. Si no, tendrán que trasladarla a San Mango. Zack negó con la cabeza y se metió las manos en los bolsillos. Los 2 chicos guardaron silencio un buen rato antes de que Zack intentara conversar con Harry. Hannah y Neville me dijeron que creían que Susan podría estar mejorando. Quería ir a verla y ver si podía hacer algo porque lleva aquí 2 semanas. Se supone que es tu amiga. ¿Por qué has tardado tanto en venir a verla? Preguntó Harry con frialdad. Eso es. Tartamudeó Zack. Lo sé, Zack, dijo Harry. Se giró para mirar a Lofepud, que parecía dispuesto a correr para salvar su vida. Eres un imbécil, dijo Harry. Deberías haber roto con ella primero. Deberías haberla respetado lo suficiente como para ser honesto y decirle que ya no eras feliz. Lo sé, suspiró Zack con cansancio. No quería hacerle daño, lo juro. Simplemente, no podía enfrentarla. No podía hacerlo. Fui egoísta, estúpido y un cobarde, dijo Harry. Sí, dijo Zack avergonzado. Cuando oí que Hermione salía contigo, no podía creerlo. No causaste una buena primera, ni segunda, ni siquiera tercera impresión. Pero confío en Hermione, y pensé que si ella creía que valías la pena, quizá te daría otra oportunidad. Y, en general, eras un buen tipo. Pero nos has dado la razón a Ron y a mí. Nuestra primera impresión sobre ti resultó ser la correcta. ¿Y ahora qué pasa? ¿Debería empezar a cuidarme las espaldas o me vas a maldecir ahora mismo? Preguntó Zack. No, dijo Harry simplemente. Zack miró preocupado a Harry, quien negó con la cabeza.
Hermione me contó todo lo que pasó entre ustedes dos y luego me hizo prometer que dejaría las cosas como estaban. Insistió en que ni Ron ni yo podíamos hacerte nada. Eso me dice que o lo ha superado, o tiene algo más siniestro en mente que un simple hechizo. Si yo fuera tú, me preocuparía más lo que pudiera hacer que cualquier idea que se nos ocurriera a Ron o a mí. Además, ten en cuenta que tiene una relación muy estrecha con los hermanos de Ron, y le darían cualquier cosa con tal de vengarse de ti. Zack de repente palideció y tragó saliva. Harry esbozó una sonrisa fría. Creo que me voy, dijo Zack rápidamente. Harry asintió y se volvió hacia Susan, acariciándole con ternura un poco de pelo detrás de la oreja. Zack observó a Harry un momento antes de darse la vuelta y salir de la enfermería. Al regresar a la sala común de Hufflepuff, Zack no pudo evitar pensar en lo que Harry le había dicho. No era casualidad que Hermione fuera conocida como la bruja más brillante. Zack se preguntó si Hermione sería de las que buscan venganza. Un pensamiento escalofriante le atravesó el corazón. Si Hermione realmente quería vengarse de él, y les pidió ayuda a los gemelos Weasley. Zack tuvo una imagen mental de sí mismo de pie frente a todos los estudiantes de la escuela durante la cena, cantando a gritos, bailando en la mesa de Hufflepuff y con su cuerpo transformándose primero en un troll y luego en un pollo gigante, o peor aún, su ropa simplemente desapareciendo y encontrándose vestido solo con bragas de mujer. Zack comenzó a rezar con mucha fuerza para que Hermione dejara que las cosas quedaran entre ellos. Realmente la cagué, suspiró Zack. Capítulo 22. Albus Dumbledore sintió como si reviviera su vida de hacía más de 50 años. La diferencia radicaba en que Draco Malfoy no era tan carismático como Tom Riddle. Aunque sabían cuál era el objetivo final de Draco, tanto Dumbledore como el profesor Snape se vieron obligados a admitir que el chico actuaba con extrema cautela y sigilo. Peor aún fue que desde que el director comenzó a hacerse cargo de la enseñanza de defensa contra las artes oscuras para permitir que el profesor Snape tuviera más tiempo para concentrarse en desbloquear el secreto del collar maldito para revivir a la señorita Bones, Draco se había convertido en un estudiante modelo en casi todos los aspectos de su vida académica. Dumbledore aún tenía la esperanza de que pudieran llegar hasta Draco y mostrarle a dónde lo llevaría su camino actual, pero hasta que pudieran atraparlo en alguna falta, no era más que una esperanza ciega. Aún así, Dumbledore se aferraba a la esperanza de que, como Draco era tan joven, sería posible salvar el alma del pobre chico antes de que se corrompiera sin remedio. Aún no había quitado una vida, y eso le dio esperanza. Pero luego observaba al chico en clase y en el gran comedor, y recordaba a otro joven que actuaba de manera similar y engañaba al mundo entero sobre su malevolencia, mientras planeaba cómo destruir a todos los que consideraba inferiores a él. También le preocupaba mucho la situación con Harry Potter. El balance de la guerra pesaba mucho sobre Harry, más específicamente, la destrucción del Horrocrux que llevaba dentro. Dumbledore aún no le había contado nada al chico, por miedo a que se alejara de sus amigos, e incluso de sí mismo, por miedo a herir a alguien. Simplemente no podía permitir que esto sucediera. Mientras Voldemort creyera que Harry podía derrotarlo y que Harry seguía vivo, el Señor Tenebroso estaba distraído. Dumbledore había visto de primera mano evidencia de que tenía razón sobre la condición de Harry. Había presenciado una notable mejora en el nivel de poder de Harry, al menos hasta que Susan Bones fue hospitalizada. Dumbledore estaba seguro de que cuanto más emociones positivas sintiera y devolviera Harry, más débil se volvería el Horrocrux. Pero Harry solo se libraría de él por completo cuando se sintiera verdadera y profundamente amado. Desafortunadamente, Dumbledore no estaba seguro de cuándo ni cómo sucedería eso. Dumbledore había observado a Harry y Susan durante las semanas previas al incidente, y le pareció que parecían muy felices juntos. También sintió un orgullo inmenso al enterarse de que Harry había renunciado a su puesto en el equipo de Quidditch de Gryffindor para pasar tiempo con Susan. Sabía, por supuesto, que Harry estaba bastante ocupado este año con sus clases y su entrenamiento especial. La decisión de Harry de renunciar a algo que hasta entonces parecía importarle mucho le indicó a Dumbledore que Susan significaba mucho para Harry,
y eso era una buena señal. Madame Pomfrey había mantenido a Dumbledore informado sobre el estado de la señorita Bones y también había mencionado, cada vez que hablaban, que Harry estaba en la enfermería, sentado junto a la joven, cada momento libre que tenía. Esto no era inaudito. Harry había hecho algo similar cuando la señorita Granger quedó petrificada en su segundo año. Dumbledore se preguntó si, de no haber sido por el contrato de compromiso, Harry habría empezado a salir con la señorita Granger. Aún así, el accidente de la señorita Bones había paralizado por completo la relación. Un accidente que, de no remediarse pronto, podría cambiar el curso de la guerra. Aunque Dumbledore había reunido varios horrocruxes de Voldemort y se sentía cerca de otro, sabía que mientras el que Harry llevaba dentro permaneciera intacto, no habría forma de derrotar al Señor Tenebroso. Susan tenía que ser revivida pronto, porque Dumbledore no estaba dispuesto a usar la única alternativa. No sacrificaría a Harry. El chico tenía más derecho que la mayoría a vivir una vida larga y fructífera, y Albus Dumbledore quería que así fuera. Dumbledore estaba sentado en su escritorio revisando el diario de Regulus Black, como solía hacer cuando no podía pensar con claridad. De alguna manera, saber que alguien como Regulus podía cambiar su vida y hacer lo correcto le dio esperanzas de que Draco también podría salvarse. Dumbledore pensó brevemente en permitir que Draco leyera las páginas, pero lo descartó casi de inmediato. Si Draco era como Severus había dicho, el chico avisaría a Voldemort y el Horrocrux restante que aún no se había encontrado volvería a estar escondido. Dumbledore tenía 4, incluyendo el diario destruido, y sabía que el familiar de Voldemort, la serpiente conocida como Nagini, era un Horrocrux. Eso dejaba solo uno, un fragmento restante del alma del Señor Tenebroso sin contabilizar. Una vez que Dumbledore finalmente lo encontrara, destruiría la copa, el guardapelo y el anillo, así como el cuarto, todo a la vez. Entonces, la serpiente y Harry quedarían a cargo. Dumbledore volvió a suspirar y se frotó el puente de la nariz. Últimamente se sentía cada vez más viejo. Le crujían las rodillas mucho más que antes y las articulaciones de las muñecas y los dedos a menudo se sentían rígidas y doloridas. Albus Dumbledore ya no era un joven, y no era el único que lo entendía. Lord Voldemort se había burlado de él durante su última batalla, pero había sido más que eso. Lord Voldemort sabía que ya no tenía por qué temerle. Era casi como si Dumbledore fuera una gacela debilitada y Voldemort un león preparándose para abalanzarse. Queda mucho por hacer, dijo Dumbledore mientras miraba a su familiar, el brillante fénix rojo que lo observaba atentamente. Solo espero que haya tiempo para terminar lo que he empezado. Llegaron las vacaciones de Navidad y los estudiantes de Hogwarts abandonaron las aulas y los dormitorios destinados a sus propios hogares y familias. El castillo estaba más vacío de lo que cualquier profesor podía recordar en mucho tiempo. Solo quedaban 2 estudiantes, Harry Potter y Susan Bones, quien seguía inconsciente. El día antes de que comenzaran las vacaciones, Harry se reunió con sus amigos en la enfermería. Hannah, Hermione, Lavender, Ron y Neville vinieron a desearles a Harry y a Susan una feliz Navidad y a pasar un rato juntos antes de partir a la mañana siguiente. Harry, como siempre, se sentó junto a Susan, cogiéndola de la mano. Así que Zack está realmente aliviado de que nos vayamos a casa. Lleva semanas con los nervios de punta, pensando que podrías hacerle algo, dijo Hannah con una sonrisa. Hermione negó con la cabeza. No pienso hacerlo. La venganza no es lo mío. Los demás simplemente la miraron fijamente por un momento mientras una amplia y algo inquietante sonrisa se extendía en su rostro. Por otro lado, es genial saber que me tiene miedo. Quizás trate mucho mejor a su próxima novia. Sully le ha dicho a todo el que quiere escucharla lo imbécil que fue contigo. Lavender sonrió suavemente mientras observaba a Harry junto a Susan. Estaba tan preocupada por Harry como Hermione, Ron y Neville. Sin embargo, al mismo tiempo presentía que su sufrimiento estaba llegando a su fin. No sabía cómo lo sabía, y no se lo había contado a ninguno de sus amigos, pero en el fondo de su corazón, Lavender sabía que todo iba a estar bien para Harry y Susan, y que pronto sucedería. Aún no es tarde, ¿sabes? Sonrió Ron.
Harry y yo podríamos hacerle ver lo equivocado que está. Neville asintió, pero Harry negó con la cabeza. No hay nada que pudiéramos hacer peor que su miedo a Hermione. Con nosotros, recibiría algunos maleficios, o quizás un moretón y una hemorragia nasal. Con Hermione, podría acabar perdiendo sus partes para siempre. ¿A qué le temerías más?, preguntó Harry con una sonrisa burlona. Todos estuvieron de acuerdo con la lógica de Harry, especialmente Hermione. La señora Pomfrey los había echado a la hora del toque de queda, como siempre hacía, pero Harry regresó a primera hora de la mañana con sus tareas de vacaciones y algunos trozos de tostada que había tomado del gran comedor justo antes de ir a la cama de Susan. Harry podía oír el desfile de sus compañeros de clase dirigiéndose a los carruajes para el viaje de regreso a Londres y el comienzo de las vacaciones. Se pasó la mayor parte de la mañana terminando sus deberes y, de vez en cuando, mirando el rostro de Susan, buscando alguna señal de que estaba a punto de despertar. Rezaba en silencio para que ella hiciera lo que fuera necesario para hacerle saber que estaba despertando. Madame Bones llegó esa tarde con Dumbledore a su lado. Hablaron en voz baja mientras se acercaban a Harry, quien dormitaba plácidamente. Estaba sentado en su silla, casi encorvado, con la cabeza apoyada en los brazos, que estaban cruzados sobre la cama de Susan. Los dos adultos observaron a los 10 descansando un momento antes de que Amelia despertara a Harry y lo saludara amablemente. Tras intercambiar palabras amables, Amelia explicó por qué había venido ese día. El director y yo creemos que ya es hora de trasladar a Susan a San Mungo, dijo Amelia con un suspiro triste. Se acercó a la cama de Susan y le acarició suavemente la mejilla. Aunque Madame Pomfrey es capaz, Susan recibirá ayuda especial allí. ¿Por qué has esperado tanto?, preguntó Harry con tristeza. Esa fue mi decisión, dijo Dumbledore. Creía que podríamos descubrir la maldición y encontrar su cura. Desafortunadamente, no hemos tenido éxito. Estamos haciendo los arreglos para trasladar a Susan en los próximos días. Luego, me gustaría que vinieras a casa conmigo el resto de las vacaciones. No me gusta la idea de que estés aquí solo, dijo Amelia con una mano en su hombro. Harry miró a Amelia y luego a Dumbledore, notando la tristeza en sus ojos antes de asentir con resignación. Sé que esto es difícil, Harry, pero Susan no mejora, y tú no estás tan concentrado como deberías preocupándote por ella, dijo Dumbledore con tristeza. El Aster Moody me dijo que tu última sesión fue bastante deprimente y que tu rendimiento ha disminuido considerablemente. Harry asintió de nuevo y se giró para observar el rostro engañosamente sereno de Susan. Sabía que tenían razón. Había permitido que sus estudios y su formación se deterioraran en las últimas semanas. También había dejado de dormir con regularidad. A menudo regresaba a la torre de Gryffindor, se ponía la capa de su padre y volvía a la enfermería para sentarse junto a Susan. Aunque no se hacía ilusiones de que alguien se hubiera dado cuenta, Harry agradecía que nadie lo hubiera confrontado aún. Pero era evidente que la tolerancia a su falta de progreso había llegado a su fin, aunque nadie se lo hubiera dicho. Amelia se inclinó y besó la frente de su sobrina y le dio otro apretón en el hombro a Harry antes de que ella y el director lo dejaran solo de nuevo. Harry suspiró mientras acariciaba la mano de Susan. No sé si me oyes, Susan, pero lo siento. Debería haberte aturdido o haberte atado, lo que fuera. Si hubiera pensado, si me hubiera parado a pensar, quizá no te habrían lastimado y no te estarían alejando de mí. Susan no se movió, pero Harry no esperaba que lo hiciera. Permaneció tan quieta como las últimas semanas. El suave sonido de su respiración era la única señal de que seguía viva. Con gran pesar, Harry se obligó a levantarse de la silla y recogió sus libros. Sintió que necesitaba acostumbrarse a que pronto no podría ver a Susan cuando quisiera. Iba a tener que seguir adelante, y Susan lo habría desollado vivo si se hubiera escondido, igual que Sirius lo habría hechizado hasta el siglo siguiente si Harry no hubiera seguido adelante con su vida. Así que Harry decidió que era hora de hacer lo que probablemente debería haber estado haciendo todo este tiempo. Era hora de empezar a averiguar quién era la causa del estado de Susan y hacerles pagar por ello. El problema era que Harry no tenía ni idea de por dónde empezar.
ni siquiera tenía el collar, pero que no tuviera nada con que empezar no significaba que fuera a rendirse. Se le ocurrió una idea de camino a la biblioteca y, con una sonrisa, Harry se dio la vuelta y se dirigió a la cabaña de Hagrid. Sabía que Hagrid estaba mucho más informado de lo que le gustaba aparentar, y con un pequeño empujón, Harry estaba seguro de que podría tener una idea de por dónde empezar a buscar al atacante de Susan. Pronto, muy pronto, Harry haría que alguien pagara por sus ofensas. En cuanto Harry salió del castillo, el sol lo cegó al reflejarse en la nieve recién caída la noche anterior. Parpadeó varias veces antes de caminar a través de la nieve, que casi le llegaba a las rodillas, hacia la cabaña del guardabosques, donde una alegre columna de humo se elevaba en espiral hacia el cielo gris acero. Harry encontró a Hagrid fuera de su cabaña, recogiendo más leña para la fogata. El semigigante saludó alegremente con la mano e invitó a Harry a entrar, donde empezó a preparar té para él y su invitado, mientras Fang, el perro jabalí, casi lo derriba al suelo al intentar lamerle las orejas. Me alegra verte, dijo Hagrid con una sonrisa mientras se disponía a servirse tazas enormes. Aunque me hubiera gustado que hubieras podido seguir con mis clases. Lo siento mucho. Harry palideció. Hagrid lo ignoró con un gesto. Estás creciendo, y no hace falta conocer tantas criaturas mágicas cuando eres Ore. Y con todo lo que estás entrenando, supongo que la próxima vez que te encuentres con quien tú sabes, se llevará una gran sorpresa, ¿no? Quizás, dijo Harry con tristeza. He estado distraído últimamente. Era de esperar. Me decepcionaría si no lo hubieras hecho. Hagrid sonrió con suficiencia mientras tomaba un largo sorbo de té sin apartar la mirada de Harry, quien miraba con tristeza su propia taza. Nunca dije nada al respecto porque no era asunto mío, pero sí me pareció extraño que tú y Susan estuvieran juntas. De hecho, pensé que tú y Hermione podrían empezar a salir o algo así. Hagrid rió entre dientes. Harry también rió suavemente. Por mucho que ame a Hermione, sería demasiado raro salir con ella, rió Harry. Me pareció un poco raro no haberlas visto juntas a ti y a Susan. Sigo sin tener ni idea de cómo se conocieron. O sea, siempre fueron solo ustedes, Hermione y Ron, todos estos años. Luego volvieron este año y tienen un montón de amigos nuevos. Bueno, Ron y Lavender, eso era de esperar. Vi a Lavender observando a Ron durante 2 años. ¿Espera qué? Harry levantó la vista sorprendido. He visto suficientes adolescentes como para saber cuándo podrían estar enamorados. No es tan difícil darse cuenta cuando sabes qué buscar. En mis clases y en el gran comedor, cuando nadie miraba, Lavender observaba a Ron y sonreía tímidamente. Sospecho que intentaba descifrarlo o algo así. Tal vez intentaba armarse de valor o algo por el estilo. Hagrid sonrió. Quizás un poco de ambas cosas. Ron dijo que se conocieron durante el verano. Ella seguía viniendo a la tienda de los hermanos de Ron para hablar con él, explicó Harry. Hagrid asintió con una sonrisa. Pensé que ella había dado el primer paso. Ron no es precisamente observador. Por lo que he visto, ha sido una muy buena influencia para él. Igual que Susan lo ha sido para ti. Dejó el Quidditch y todo eso solo para que pudieran pasar tiempo juntos. No podía renunciar a ninguna de mis clases ni a mi entrenamiento. Harry se encogió de hombros. Volvió a suspirar profundamente y Hagrid sonrió con compasión. Sé que ha sido duro para ti, Harry, pero debes aferrarte a la esperanza de que ella estará bien. Nunca me he rendido. Por eso he pasado tanto tiempo con ella. Quiero estar allí cuando despierte para poder decirle. Harry se interrumpió, con la cara ardiendo. Hagrid soltó una risita suave y dio otro largo trago a su té. No fue justo, dijo Hagrid tras un largo silencio. A quien obligó a Susan a quitarle ese collar no le importó a quien lastimara. ¿Sabes quién era? Preguntó Harry. Hagrid negó con la cabeza. No. Pero Snape está muy enfadado, y eso me parece extraño. Lo oí discutir con Dumbledore. No todo el asunto, claro, pero lo suficiente como para saber que Snape no parece creer que Dumbledore se lo tome en serio. ¿Snape está enojado con Dumbledore? Harry pareció sorprendido. Sí, ha estado especialmente malhumorado este último mes. ¿Dónde ha estado?
¿Dumbledore ha estado dando todas sus clases y no lo he visto a la hora de comer?, preguntó Harry con curiosidad. No lo sé, solo lo he visto en las reuniones de personal y no habla mucho. Y entre vosotros y yo, se le ve un poco raro, dijo Hagrid preocupado. ¿Por qué crees que Snape está enfadado con Dumbledore?, preguntó Harry. Hagrid se encogió de hombros. Caray, Harry, como dije, parecía que Snape pensaba que Dumbledore no se tomaba las cosas en serio. Pero, entre tú y yo, creo que hay algo más. Creo que Snape está cansado de ser espía. Creo que ya ha tenido suficiente y solo quiere descansar. No debe ser fácil ser agente doble. Tener que recordar cada conversación con todos con los que has hablado para no meter la pata debe ser agotador. Nunca lo había pensado, admitió Harry con tristeza. Hagrid, ¿quién crees que le dio ese collar a Susan? Hagrid palideció y apartó la mirada rápidamente. Harry notó que el semigigante se ponía nervioso de repente. ¿Sabes algo, verdad? ¿Por qué no me lo dices?, preguntó Harry con insistencia. Sé que crees que sé algo, Harry, pero no es así. Solo tengo sospechas, y solo porque escuché algunas cosas que no debería haber oído. ¿Quién, Hagrid?, preguntó Harry de nuevo, ahora un poco más frío. Hagrid exhaló un profundo suspiro. Serás un gran ¿sabes, Harry? Capaz de interrogar a la gente sin obligarlos a todos, Hagrid, espetó Harry. De acuerdo, dijo Hagrid, exasperado. Volvió a suspirar y miró fijamente a Harry. Escúchame, y escúchame bien. Te lo diré, pero tienes que prometerme que no te vas a poner a pensarlo dos veces. Ni siquiera estoy seguro de haber oído bien. Hagrid, de acuerdo, gritó Hagrid. No debería haber estado allí, pero salía del bosque después de visitar a Grawp y, bueno, esto fue hace tiempo, pero oí a Snape mencionar el nombre de Draco Malfoy. ¿Malfoy? Harry pareció sorprendido. No te vuelvas loco. Ni siquiera sé si escuché bien, advirtió Hagrid. ¿Qué dijo Snape?, preguntó Harry con curiosidad, observando a Hagrid de cerca. Le dijo a Dumbledore que Draco no quiere que lo salven. Dumbledore creía que Malfoy debía tener la oportunidad de demostrar que era mejor de lo que pensábamos. Snape se opuso, y eso fue todo lo que oí. Harry permaneció en silencio durante varios minutos. Era posible que Draco estuviera involucrado, pero no encajaba con su forma de actuar habitual. A Malfoy le gustaba hacer un espectáculo de su aparente superioridad. Se alimentaba del miedo que intentaba infundir y le encantaba obtener una reacción. Además, Harry no podía imaginar a Draco con la capacidad cognitiva para planear y llevar a cabo algo tan elaborado. Pero al pensarlo, Harry recordó la última vez que Draco había intentado provocar una pelea, o incluso insultar a Harry y sus amigos. De hecho, era extraño que Harry no hubiera sufrido ningún insulto de ningún Slytherin. Harry, sé que estás enfadado y que probablemente quieras que el responsable pague por ello. Yo lo haría. También sé que tú, Ron y Hermione siempre acaban metidos en algún lío. Sé que no lo buscas, y no digo que lo hagas. Pero te pido que no te enfrentes a Malfoy, ni a nadie más, hasta que tengas pruebas fehacientes. ¿De acuerdo? Harry asintió y prometió que no haría nada hasta tener pruebas. Sabía que Hagrid se decepcionaría, pero que Amelia Bones lo despellejaría vivo. Harry y Hagrid cambiaron su conversación a temas mucho más agradables y Harry se fue poco antes de la hora de cenar. Comió solo en el gran comedor, ya que incluso los profesores estaban ausentes. Sin embargo, Harry no parecía darse cuenta de lo vacío que estaba el castillo. Su mente estaba completamente concentrada en lo que Hagrid le había dicho. Aunque Harry se resistía a aceptar la idea, no podía descartar la idea de que Draco Malfoy estuviera involucrado en lastimar a Susan. El problema era que, según recordaba Harry, Draco ni siquiera había estado en Hogsmeade ese día. Estaba casi seguro. Entonces, ¿cómo pudo entrar al baño de mujeres de las 3 Scoubs y aplicarle a Susan la maldición Imperius? Otra pregunta era si Draco podía o no realizar la maldición Imperius. Cuanto más intentaba Harry descifrarlo, más le dolía la cabeza. Decidió dejarlo por ahora y pasar un tiempo con Susan. No sabía cuánto tiempo más le quedaba con ella hasta que la trasladaran a San Mango,
Encontró a Susan tal como la había dejado esa mañana. Profundamente dormida, su pecho subía y bajaba suavemente. Harry se sentó en su silla junto a su cama y suspiró al tomar su mano. «Ay, Susie, te extraño mucho», susurró. «No quiero que te lleven, pero no puedo seguir dejando que me distraigas. Mientras estés aquí así, estoy distraído. No puedo concentrarme porque quiero estar aquí contigo. Necesito estar aquí contigo. Quizás te necesité todo este tiempo y esto es lo que me hace darme cuenta. Lo siento. No soy brillante ni nada, así que a veces me cuesta darme cuenta». Harry suspiró y acercó su silla a la cama de Susan. La miró fijamente a la cara y sintió que se le rompía el corazón un poco de nuevo, como siempre le ocurría al pensar en lo que podría pasar si ella no despertaba. «¿Sabes? Tenía todo este plan», dijo Harry, y luego se rió. «Bueno, en realidad no era un plan, solo el germen de un plan. Sé que no te va a gustar, pero Ginny me dio un consejo, y pensándolo bien, supongo que tenía mucho sentido. Así que, cuando Neville, Ron y yo fuimos a comprar regalos de Navidad, me tomé su consejo en serio y te compré algo especial. Antes de verte para comer, empecé a pensar en cómo te lo daría. Obviamente, la sala de los menesteres iba a ser un factor importante. Iba a intentar que me dijeras sutilmente cuál sería el entorno más romántico que te gustaría, o algo así. Supongo que ni siquiera había pensado que fuéramos a casa por Navidad. Pero, si hubieras estado despierto, quizá podría haber dedicado más tiempo a pensar en el entorno perfecto. Harry respiró hondo y apretó suavemente la mano de Susan. Como siempre, ella permaneció inmóvil. «Supongo que esto significa que tengo tiempo para encontrar la manera perfecta de conquistarte. Ojalá no tuviera que hacerlo. Te quiero, Susan, y aunque nos juntamos por casualidad, no quiero vivir mi vida sin ti. Es una locura total, pero así es. Y después de hablar con Ginny, me di cuenta de que necesitaba decírtelo, demostrarte lo mucho que significabas para mí. Quería darte algo que recordaras. Una propuesta que te hiciera, no sé, solo, te compré este anillo tan bonito y, entonces será mejor que pongas ese anillo en mi dedo». Su voz era ronca y Harry apenas la oyó, pero había visto cómo movía la boca. No había ninguna duda. «¿Susan?», preguntó, casi cayéndose de la silla. Se inclinó hacia adelante mientras ella abría lentamente los ojos y sus dedos se aferraban a su mano. «Hola, Harry». Susan sonrió débilmente. Harry sintió un escozor en los ojos mientras el corazón le latía con fuerza en el pecho. «No puedo creerlo». «¿Cómo te sientes?», preguntó Harry, intentando no echarse a llorar como un niño de 5 años. «Mareada, débil, y con muchísima sed», susurró Susan. «De acuerdo», dijo Harry. «Voy a buscar a Madame Pomfrey». «Harry», preguntó Susan, agarrando la mano de Harry con todas sus fuerzas. «Sí, yo también te amo». «Y lo del anillo lo decía en serio». Harry sonrió y se inclinó para besar a su novia antes de salir corriendo a buscar a la Metroune para que examinaran a Susan. Harry nunca se había sentido tan aliviado y feliz en su vida. Apenas podía pensar con claridad en ese momento y solo un pensamiento le rondaba la cabeza. Una frase estúpida de una película Muggle olvidada hacía mucho tiempo. Era un milagro navideño. «Bien hecho, Severus», dijo Dumbledore mientras saludaba a su maestro de pociones. Severus Snape asintió en señal de agradecimiento al director y le ofreció un trago de su brandy. «Una vez que rompí las protecciones, fue sencillo. En cuanto tuve la solución, fui con Madame Pomfrey y le pedí que me ayudara a realizar las contramaldiciones. Supongo que mañana por la mañana oirás que las chicas Bones han despertado. Gracias, Severus, por tu diligencia en este asunto». Dumbledore volvió a sonreír. «¿Cuándo te marchas?» «Esta tarde, y volveré antes de que empiece el trimestre. Tengo curiosidad por saber qué te ha revelado tu tiempo impartiendo mis clases», preguntó Snape con insistencia. «Llegamos al tema mucho antes de lo que pensaba». Dumbledore rió entre dientes sin humor. «He observado a un estudiante modelo con respecto a Draco Malfoy, lo cual, de no haber tenido problemas disciplinarios con él antes, me habría alegrado muchísimo a mí o a cualquier profesor. Sin embargo, su repentino cambio de comportamiento me hace sospechar mucho de él.
y su repentino cambio de comportamiento dificulta mucho detectarlo en cualquier irregularidad. Como has dicho, se ha vuelto paranoico y desconfía de todos, especialmente de mí. Debería haber sabido que intentaría ocultar sus intenciones, sobre todo porque soy su objetivo final. Y tenías razón sobre sus escudos mentales. Son muy fuertes. Sospecho que sabía que intentaba usar legeremancia con él. ¿Y todavía crees que vale la pena salvarlo?, preguntó Snap. Eso está por verse. Dumbledore suspiró. Es mi mayor deseo que pueda cambiar. Que lo encaminen por el buen camino. Espero que vea por sí mismo que lo están manipulando y que eso sea su perdición, tal como tú lo aprendiste. Draco no es como yo. No lo motiva lo mismo que a mí. Es un niño malcriado y arrogante. Y peor aún, siente que necesita demostrar su valía. Necesita demostrar que es más astuto, más ambicioso y más poderoso que su padre, y pisoteará a cualquiera que se interponga en su camino. Alves, sé lo mucho que crees en la redención, pero a veces, lo sé, viejo amigo, hay gente que no quiere ser salvada. Me temo que tienes razón, y eso le rompe el corazón a este anciano. Peor aún, ahora creo que Draco podría cumplir su misión. Dumbledore suspiró. ¿Te estás burlando?, preguntó Snap, desconcertado. ¿De verdad te está matando un estudiante? ¿Has perdido la cabeza? Soy viejo, Sevides. Estoy viejo y cansado, y no soy tan rápido como antes. También soy distraído. Cuando tengas mi edad, quizá lo entiendas. ¿Qué intentas decir, Alves?, preguntó Snap, levantándose de su asiento y mirando al director con sospecha. Sevides, estoy cansado. Estoy cansado de ser un símbolo de bondad, y de que la gente piense que resolveré todos sus problemas. Estoy cansado de intentar mejorar nuestra sociedad y de que me ataquen quienes se creen mejores simplemente por tener oro o sangre pura. Estoy agotado de la repetición de todo esto, dijo Dumbledore con cansancio. ¿Entonces dices que quieres dejarlo todo? ¿Quieres que Draco te mate?, preguntó Snap con incredulidad. No, no quiero permitir que Draco me mate, pero a veces me pregunto si mi tiempo en este mundo está llegando a su inevitable fin. Si será por Lord Voldemort, por una enfermedad, o simplemente porque ha llegado mi hora. No quiero irme hasta que la amenaza de Voldemort haya sido eliminada, pero a veces temo no poder completar lo que debo hacer antes de... Snap miró fijamente a Dumbledore durante un largo momento antes de encontrar su voz. No fingiré comprender tu mente, ni diré que comprendo tus sentimientos. Solo diré que no estás tan solo como quizás crees. Juré ayudarte, y si decides obligarme a cumplir mi juramento, Sevides, en todos los años que nos conocemos, cuando me has visto exigirle a alguien que cumpla algún juramento, sobre todo en un momento de tensión emocional, argumentó Dumbledore. Sea como sea, no soy tan ignorante como otros. Puedo ayudarte de más maneras que ahora. Puedes confiar en mí, suplicó Snap. Si es necesario, Sevides, dijo Dumbledore con una sonrisa. Si es necesario.